Hola, hola, ¿cómo andan? Un gusto verlos ahí nuevamente. Hoy vamos a estrenar nuestro encuentro a ver qué pensaban los mercantilistas y los fisiócratas. Vamos a ver qué pensaban el primer conjunto de medidas de política económica que fueron los mercantilistas y la primera escuela de pensamiento económico. Así que, sin más preámbulos, los dejo ya con el video. Empecemos entonces con los contenidos que tenemos para esta clase, que como les adelantaba, vamos a ver las principales ideas del pensamiento mercantil y el de los fisiócratas. Empecemos entonces con el primero de ellos, el mercantilismo. Bien, el mercantilismo estuvo constituido por un conjunto de medidas de política económica. Y esto es un punto central porque los va a diferenciar del resto de pensamiento que vamos a ver en la unidad número 2. El resto de pensamiento que vamos a ver en la unidad número 2 son escuelas de pensamiento. Bien, el mercantilismo no llegó a ser una escuela de pensamiento, es simplemente un conjunto de medidas de política económica, que fueron impulsadas principalmente por hombres de Estado europeo, es decir, personas que tenían mucha influencia sobre las decisiones de los diferentes estados europeos, que duró aproximadamente un periodo de 300 años. Vamos a decir que inicia a partir del siglo XV, es decir, del año 1500, dependiendo del país o la región. En algunos países va a ser a mediados del siglo XV, y vamos a ver que este periodo de influencia dura hasta la Revolución Industrial, es decir, fines del siglo XVIII. Vamos a poner como fecha de corte el año 1776, que es el año en el cual se publica la célebre obra de Adam Smith, titulada Una investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones, o simplemente como La riqueza de las naciones. Bien, durante este periodo se produjeron profundas transformaciones sociales y económicas que permitieron la lenta desaparición de la forma de organización medieval. Esto lo vimos en el libro anterior. Simplemente voy a destacar dos o tres que influenciaron fuertemente sobre la vida económica. Puntualmente, los cambios en el pensamiento católico, dado por el sigma protestante y el calvinismo, la organización del sistema colonial luego de la exploración y la conquista de las tierras americanas por parte de los europeos, lo cual conllevó también a la expansión del comercio a escala global, y la adopción de nuevas formas de producción y la generalización de la economía de mercado. En este contexto se da la influencia del pensamiento mercantilista, que básicamente como norte, como objetivo van a tener incrementar la riqueza de la nación. Eso va a ser lo que van a buscar, incrementar la riqueza de la nación. ¿Y quiénes son los principales autores o los principales representantes de este conjunto de ideas? Bien, vamos a destacar a 5 personas. Vamos a destacar a Mann, a North, a Milnes. Todos estos tres los tienen en el apunte de cátedra. Y además voy a agregar a 2 autores más, que es Colbert, que nos va a ayudar a entender lo que pasaba en Francia, y Sir William Petty. Esos van a ser los 5 autores que vamos a destacar. Bien, ¿y cómo se podía obtener entonces riqueza para la nación? Los mercantilistas van a creer que la riqueza se puede acrecentar obteniendo una balanza comercial favorable. ¿Y qué quiere decir esto de balanza comercial favorable? Quiere decir que el valor de las exportaciones que tiene un país, es decir, de los bienes y servicios que le venda al resto de los países, fuese mayor al de las importaciones, es decir, fuese mayor al valor de los bienes y servicios que este país le compra al resto del mundo. De esta forma iba a tener un saldo favorable que iba a ser pagado en metales preciosos, y de esta forma se iba a incrementar la riqueza de esta nación. Entonces, esto es lo que propugnan los mercantilistas. ¿Y cómo se puede lograr eso? Bien, básicamente a través de la intervención estatal. El Estado interviniendo en la economía. ¿De qué manera? Bueno, aprobando la creación de monopolios, regulando los mercados, el flujo de bienes y de servicios. De esta forma, el Estado va a influir para obtener esa balanza comercial favorable.
Sin embargo, los programas de política económica aplicados tuvieron variadas características debido a las diferencias existentes en geografía, disposición de recursos humanos y naturales, posesión de colonias o no de cada uno de los estados europeos. Acá vamos a destacar tres tipos de mercantilismo fundamentalmente. La variante más antigua y primitiva es el mercantilismo metalista, que identifica la riqueza como la posesión de metales preciosos, puntualmente el oro y la plata. Y este es el caso de España, que luego del descubrimiento de América pudo obtener en los territorios de su imperio una gran cantidad de metales preciosos. Las políticas económicas fueron orientadas a impedir la salida de los mismos, pero no a incentivar la producción de manufacturas, por lo que el país no estaba en condiciones de abastecerse y era necesario adquirir estas manufacturas de otros países como Inglaterra, Francia, Holanda o algún otro de Europa, utilizando justamente para ello gran parte del oro y de la plata que llegaba desde América. Es por eso que España sufrió a partir del siglo XVII un progresivo empobrecimiento, al perder casi todas las riquezas a través de los pagos efectuados a los otros países para adquirir esas manufacturas. Puntualmente, Francia pasó a ser el país más poderoso de la época. Y vamos a destacar que aquellos países que no tenían la posibilidad de obtener metales preciosos en sus colonias, como sí ocurría con España, se vieron obligados a aplicar políticas alternativas para conseguirlos. Y este es el caso de Francia y del segundo de los tipos de mercantilismo que se lo denomina mercantilismo industrial. Las medidas adoptadas durante la segunda mitad del siglo XVII en Francia estuvieron dirigidas a la producción de manufacturas para su exportación a los países que sí poseían oro y plata. A través del programa de Colbert, uno de los autores que yo le mencionaba al principio, que fue ministro de Luis XIV. Luis XIV es el de la famosa frase "el Estado soy yo", entre otras cuestiones. Se aplicaron numerosas reformas económicas, entre ellas el fomento de la producción de manufacturas y la aplicación de una política aduanera destinada a favorecer la exportación y dificultar la importación de manufacturas. Tal vez la forma de mercantilismo más exitosa fue la aplicada en Inglaterra entre el siglo XVII y mediados del siglo XVIII, y se la conoce como mercantilismo comercial. ¿De qué va el mercantilismo comercial? Bien, se monopolizaron las actividades económicas, especialmente las referidas al transporte marítimo, con leyes de navegación, y al comercio exterior. El objetivo fundamental fue la obtención de una balanza comercial favorable, es decir, que los pagos en oro y plata recibidos fuesen mayores a los que se debían realizar hacia los otros países, de tal manera que los ingresos fuesen mayores que las salidas, y esto permitiría la acumulación. Básicamente, Inglaterra tenía la flota comercial más importante de esta época temporal. Bien, y lo último que vamos a destacar es el concepto de riqueza. El concepto de riqueza para los mercantilistas va a ser la cantidad de oro y plata que tiene un país. Y va a ser un concepto de una variable stock. Vamos a ver una variable en un momento determinado del tiempo. Ese va a ser el concepto de riqueza para los mercantilistas. Bien, pasemos pues a la primera escuela de pensamiento. La escuela fisiócrata abarca desde 1756 con la publicación de Quesnay. Quesnay es tal vez el autor más importante de la fisiocracia en la Gran Encyclopédique, y ahí publica un artículo y podemos dar inicio al pensamiento fisiócrata, y vamos a decir que tiene influencia hasta el año 1776. Como destacamos anteriormente, es el año en el cual Adam Smith publica La riqueza de las naciones. Pero además de eso, coincide con el año en el cual otro de los representantes, tal vez el segundo en importancia, de la escuela fisiócrata, que es Turgot, pierde su posición de influencia en el gobierno francés. Así que se dan estos dos hechos en 1776. Y lo otro que es importante es que esta escuela de pensamiento
se va a dar solamente en Francia, solamente en Francia. Y aquí ustedes se pueden estar preguntando con justa razón de por qué vamos a estudiar en una escuela de pensamiento que dura 20 años, nada más, 20 años, lo cual es un parpadeo en la historia de la humanidad, y se da solamente en un país. Bien, primero porque es la primera escuela de pensamiento, la escuela fundacional. Y segundo, porque algunas de sus ideas van a ser traspasadas a la próxima escuela, que es la escuela clásica. Entonces, por eso trabajamos con la fisiocracia. Bien, vamos pues a las características de la fisiocracia. Antes de pasar a destacar cada una de las características que ven ustedes ahí, me gustaría ver de dónde viene esta palabra fisiocracia, porque eso nos va a decir mucho, nos va a orientar mucho por dónde viene el asunto. Bien, la etimología o el origen de la palabra fisiocracia nos remite a dos raíces latinas. Physis por un lado, que quiere decir de la naturaleza, y kratos por el otro, que quiere decir poder o gobierno. Es decir, que fisiocracia quiere decir el gobierno de la naturaleza. Y esto nos va a dar algún indicio de por dónde vienen sus ideas. Justamente el orden natural, la sociedad humana debe aceptar las leyes de la naturaleza, las cuales no pueden ser modificadas por leyes humanas. El orden natural va a ser un concepto central. Pero bueno, antes de pasar a eso, vamos a hablar un poquito de los autores. Los fisiócratas constituyen un grupo de pensadores muy homogéneo y muchas de sus ideas no pueden ser atribuidas a uno de ellos en particular, sino al conjunto. Los principales miembros de la escuela fueron François Quesnay, como les destacaba anteriormente, quien era médico de la corte de Luis XV, y el otro gran exponente de la escuela fisiócrata es Turgot, que fue ministro de Hacienda de Luis XVI y trató de llevar a la práctica las ideas de libertad económica. Bien, eh, volvamos al orden natural. Esto de la fisiocracia y del gobierno de la naturaleza nos dice que hay un orden natural. Y este orden natural se ejemplifica con una famosa frase de los fisiócratas, que es el laissez-faire, laissez-passer, perdón por mi francés, que significa dejar hacer, dejar pasar. De esta manera claramente se oponían a las restricciones mercantilistas y favorecían la libre empresa y el libre comercio. Y esto quiere decir que el Estado no debía intervenir en la economía. Los fisiócratas van a ser fieles defensores de que el Estado no intervenga en la economía. El Estado no tiene que intervenir para los fisiócratas. Bien. Y los fisiócratas también lo que van a hacer es trasladar el poder de crear riqueza o excedente desde el comercio, como lo hacían o lo pensaban los mercantilistas, a la producción, siendo su tema central de estudio el análisis de dicho excedente, al cual van a denominar producto neto. El producto neto es la generación de excedente. Siendo la única rama productiva capaz de generar excedente, la agricultura. De vuelta, el gobierno de la naturaleza. La única capaz de generar excedente, de generar producto neto, es la agricultura. Para los fisiócratas, solo la agricultura es capaz de suministrar las materias primas requeridas para alimentar a la población y crear riqueza, ya que todas las demás ramas de producción se limitan a desarrollar una actividad transformadora de insumos y causante de modificaciones del lugar. Es decir, son improductivas en el sentido de que no generan excedente. Y ponían un ejemplo como el siguiente. Piensen ustedes en una manzana. Bien, pueden comer la manzana, una vez que comen la manzana van a tener semillas, pueden plantar estas semillas y de estas semillas van a venir árboles que les van a dar aún más manzanas. Bien, ahora dice Quesnay, piensen ustedes en la seda. Con la seda yo puedo hacer
un hermoso vestido, lo puedo cortar, lo puedo coser, lo puedo unir, etcétera, etcétera. Ahora, ese vestido de seda no me va a generar más seda, ni me va a generar más vestidos. Por lo tanto, no me genera un excedente. Solamente estoy transformando la seda en un vestido. A eso hacía referencia Quesnay y los fisiócratas puntualmente con que eran actividades transformadoras nada más y no generadoras de excedente. Y lo que va a hacer la fisiocracia es dividir a la sociedad en clases sociales. Puntualmente en tres clases sociales que las va a denominar la clase productiva, los terratenientes y la clase estéril. Obviamente la clase productiva van a ser los agricultores, aquellos que trabajan la tierra, que es la única generadora de excedente. Los terratenientes van a ser los dueños de la tierra, de lo único que genera excedente en la economía, y el resto de las personas van a ser estériles, es decir, no van a generar un excedente. Y puntualmente está hablando de los comerciantes, de los industriales, de los políticos, del clero. Todos ellos van a ser considerados estériles para los fisiócratas. Y justamente una de las propuestas de los fisiócratas es debido a que la clase terrateniente subsiste por la renta que paga la agricultura, que era la única que producía excedente, es que proponen que en la economía existiera un único impuesto y sea pagado por los terratenientes. Bien, el análisis de la circulación del producto neto entre las diferentes clases sociales es considerado como la parte más innovadora de la doctrina fisiócrata, y es el primer modelo económico. Fue realizado y representado en la tabla económica por François Quesnay en 1758, aplicando la idea central del carácter productivo de la agricultura y la esterilidad del comercio y de la industria. Puntualmente, la tabla económica se inspira en el sistema circulatorio del cuerpo humano. No nos olvidemos que Quesnay era médico. Nosotros después vamos a ver un flujo circulatorio que está inspirado en parte en la tabla económica. Bien, y otro punto a destacar es el producto neto, la centralidad que tiene el producto neto, que justamente va a ser la generación de excedentes. Y fíjense cómo pasamos de los mercantilistas a considerar la riqueza, que es una variable stock, a los fisiócratas considerar el producto neto, que es una variable de corte flujo. Entonces, eso para destacar de la escuela fisiócrata. Vamos como siempre a la bibliografía de donde deben leer estos temas, puntualmente el apunte de cátedra, la página 9 a 11, es decir, los puntos del 3 al 5 inclusive, y del libro El Mundo Moderno de Sonia Bengoechea, las páginas 72 a 78 y 105 a 106. Bueno, y con eso cerramos los contenidos que teníamos planificado para el día de hoy. Espero que se haya entendido, que haya quedado claro. Si no, cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier consulta, me la hacen, no hay ningún tipo de problema. Mi recomendación siempre, vayan leyendo también, además de ver estos videos, porque eso les sirve para empaparse un poco más de los temas. Así que bueno, eso súper importante. Algunas cuestiones más antes de despedirme. Primera de ellas, les voy a estar dejando dos videos del canal Encuentro, uno del mercantilismo y otro de la fisiocracia, así que van a estar apareciendo por acá o por acá. Igual se los voy a dejar en la descripción, así que no se preocupen. Está bueno verlos porque complementa un poco lo que yo digo en este video. ¿Qué más? Otra cuestión importante, les voy a dejar también la encuesta. Ya más de 100 personas respondieron a la encuesta, la verdad, cosas súper interesantes que me ayudan a mí para ir incorporando cuestiones, así que si todavía no la respondieron, por favor háganlo, nos lleva más de 5 minutos, y a los que respondieron, muchas gracias, la verdad siempre está bueno saber si del otro lado se está entendiendo o no, y si uno puede incorporar nuevas herramientas, nuevo material, también está bueno. Así que muchas gracias por tomarse el tiempo. Tercera de las cuestiones, a los alumnos de mi comisión, seguramente lunes o martes, más tardar, ya van a estar los resultados de las actividades, se lo vamos a estar compartiendo y lo voy a estar subiendo en el campus virtual, así que cuando esté yo les aviso, no hay ningún tipo de problema. Última, y los dejo, próximo video, vamos a tratar sobre la escuela clásica, vamos a tratar sobre Adam Smith, el padre de la economía. Así que no se lo pierdan. Nos vemos.